Imagina grabar cada 2 semanas, traer a los mejores expertos de tu sector, editar con cariño y que aún así no lo vea nadie el podcast. Pues esto es lo que le pasaba a Sangre Unicornio. Entonces os comentaré cómo pasamos de 18.000 visualizaciones a 500.000. Veremos todo lo que habían probado y no les había funcionado, la metodología que usamos para conseguir ese cambio tan grande, los resultados y las oportunidades que les surgieron a partir de ahí. Carlos y Carol llevaban 1 año y medio grabando, sin falta, cada 2 semanas, editando y publicando. Y aún así, las visualizaciones no llegaban. Como mucho conseguían una media de 18.000 visualizaciones mensuales entre todas las plataformas. Y lo peor de todo, que cuando traían a un invitado enorme, a una persona súper relevante y conocida, aún así las visualizaciones no aumentaban. O sea, no despuntaban, no era de repente un episodio de 100.000 visualizaciones. Y crecían, pero como 60 seguidores al mes, sumando todas las plataformas, o sea, solo 60. Y ellos no entendían muy bien porque decían, pero si tenemos muy buenos invitados, el contenido es muy bueno, el podcast es bueno, ¿qué está pasando? Ya lo habían probado todo, habían probado desde que la productora les hiciera los Reels, TikToks, Shorts, desde hacerlos ellos mismos, plataformas como Opus Clips, que en teoría te prometen Reels virales, publicidad pagada e incluso seguir trayendo invitados todavía más relevantes, pero nada les funcionaba. Entonces ya estaban un poco desesperados y vamos a hacer un último intento antes de cerrar el podcast porque no conseguían resultados de ningún tipo. Hasta que hicieron ese último intento y lo vieron claro y empezamos a trabajar juntos con 3 objetivos en mente. 1, querían romper el estancamiento y empezar a tener un crecimiento real, es decir, que el podcast despegara. 2, querían aumentar el alcance orgánico en todas las plataformas. Y 3, maximizar la visibilidad de los episodios pasados, ya que habían supuesto un esfuerzo muy grande y no querían desperdiciar todo ese material y todos esos invitados tan top que habían venido. Y lo conseguimos. Pero, ¿cómo lo hicimos? Pues cuando empezamos a trabajar, empezamos a identificar cuáles eran los frenos que estaban limitando el crecimiento del podcast. Y descubrimos algo muy curioso, y es que habían algunos episodios antiguos que eran diamante en bruto. Como por ejemplo este episodio de Wow Concept que tenía 71.000 visualizaciones entre todas las piezas de contenido y logramos que pasara a tener casi 5 millones de visualizaciones, siendo exactamente el mismo contenido, exactamente el mismo episodio, o sea, ni siquiera lo republicamos de nuevo, solo que esta vez en vez de difundirlo sacando fragmentos en base a sensaciones, creamos shorts, reels, TikToks y píldoras en base a lo que quería la audiencia y con una estrategia detrás. Y esa misma metodología lo usamos para el resto de episodios. Con los nuevos episodios hicimos una estrategia un poco diferente, ya que los pudimos estructurar directamente en base a lo que tenía mejor retención. Pudimos crear teasers con storytelling detrás y optimizarlo para el máximo de views, y eso hizo que el 70% de los episodios superaran las 100.000 visualizaciones y el 50% de los episodios superaran las 300.000 visualizaciones. Pero aquí viene lo mejor, porque las visualizaciones están genial, sí, pero lo realmente valioso fue después, porque pasaron de grabar sin que nadie les hiciera caso a que les empezaran a ofrecer ser ponentes, hacer workshops, hacer de jurado en eventos, y te sorprendería la de dinero que da eso, simplemente a nivel de marca personal, y además marcas e invitados empezaron a interesar para venir al podcast como colaboración pagada. Pero lo que más valoran Carlos y Carol es que ellos simplemente graban y luego se van a casa con sus peques sin tenerse que preocupar del crecimiento del podcast y sabiendo que todo está estructurado y diseñado y publicado de la manera que va a conseguir el máximo de visualizaciones posibles. Y como dice Carlos en mi LinkedIn, están muy contentos. Así que nada, si sientes que tu podcast está estancado, que el contenido es bueno, que los invitados son buenos, pero hay algo que no funciona, podemos charlar. Pulsa sobre el botón o el enlace en la descripción para que agendemos una llamada y veamos qué está frenando al crecimiento de tu podcast y construyamos una hoja de ruta, porque no se trata de trabajar más duro, sino de crear el contenido con estrategia.